Tenemos que entrar de lleno al tema del agro. Y para ello vamos a tener una entrevista con un especialista que nos va a ayudar a entender por qué ayer en Ica los agroexportadores también se sumaron a una paralización que estaba circunscrita básicamente al tema del transporte. En algunos casos al transporte de carga, en otros a los colectiveros, pero lo agrario en Ica ayer, digamos, nos sorprendió inicialmente. Bueno, Laureano del Castillo es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES. Es quizás una de las personas que más sabe del agro en nuestro país y yo le agradezco profundamente que se haya tomado unos minutos para estar con nosotros aquí en Noticias Mañana. ¿Cómo le va, Laureano? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Alguna explicación, aproximación a por qué Ica y los agroexportadores, los trabajadores de la agroexportación, explotaron ayer? Bueno, yo diría que lo que nos ha llamado la atención es esto que usted denomina explosión, que en realidad es, digamos así, la cola de una protesta que vivimos ya hace un buen tiempo, hace más de un año. Recuerden que el 30 de noviembre del año 2020 el país despertó con la noticia del bloqueo por los trabajadores agrícolas en Ica, cosa que después se extendió a otros valles, básicamente al norte. Y bueno, eso tiene que ver con el tema del aumento del costo de vida. Recuerden que la llamada Ley de Promoción Agraria fue derogada el último día del año 20 y fue sustituida por otra ley que estableció mayores beneficios para los trabajadores, pero recordemos que el principal reclamo de ellos estaba relacionado con sus remuneraciones y se estableció una beta, una bonificación extraordinaria por trabajo agrario, pero lo que estamos sintiendo todos los peruanos es que hay un aumento sostenido del costo de vida, especialmente de los alimentos. Y eso me lleva al tema de, entonces, ¿por qué protestaron no solo los agricultores, perdón, los trabajadores agrícolas en Ica, sino también otros agricultores? Porque la paralización en Junín fue la suma de la paralización de los transportistas con agricultores y recordemos que hemos visto en días pasados comunicados de distintos gremios agrarios anunciando paralizaciones para estas semanas. Y eso nos lleva a problemas de subida no solamente de los alimentos, sino también de los combustibles y en el caso de los agricultores de un insumo fundamental como es la urea, entre otros. Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, indicó que los gremios del sector habían respaldado desde un inicio al gobierno del presidente Castillo, pero que de alguna manera habrían perdido la paciencia. ¿Qué no habría hecho el gobierno del presidente Castillo respecto al agro para que esta paciencia se perdiera, Laureano? Bueno, hay varias cosas y con toda seguridad, como venimos escuchando, los ministros y el propio presidente nos dice que hay situaciones que tienen 30 años o inclusive más y que esto no se puede corregir de la noche a la mañana. Pero hay que recordar que desde los primeros días de agosto del año pasado se nos ofreció atención a la agricultura familiar, se anunció una segunda reforma agraria y de momento lo que tenemos son simplemente aprobados los lineamientos de la segunda reforma agraria. Hemos tenido en noviembre por parte del Congreso igualmente un intento de respuesta con una ley de declaración del agro y en atención a la seguridad alimentaria, que es, como el mismo Congreso reconoció, una norma declarativa. Y hemos tenido hace unos días un decreto supremo que declara en emergencia la agricultura por 120 días y se anunció que en los siguientes 10 días, que fueron el viernes pasado, se iba a aprobar un plan de emergencia agrario que no se ha aprobado. Entonces, es entendible que reclamos que vienen ni siquiera del año pasado, de más atrás, por parte de los gremios y particularmente de Conveagro. Recordemos que al inicio de la pandemia, durante el gobierno del presidente Vizcarra, Conveagro reclamaba un subsidio, un bono para los agricultores y el bono agrario fue de los últimos en aprobarse por el gobierno de Vizcarra. Hemos tenido por el alza del urea hace poco 2 decretos de urgencia
para devolver a los agricultores un bono por la compra de estos fertilizantes. El tema es cuántos de los agricultores han conservado sus comprobantes como para poder recibir ese bono. Y mientras tanto, la urea ha seguido, Claro, se ha y disparado. por lo que va la cosa, va a seguir subiendo el precio. Así es. Ahora, Laureano, para un gobierno como el del presidente Castillo, que se dice progresista y de corte popular, un rótulo como el de segunda reforma agraria me parece muy potente. Tenía una serie de connotaciones que podían habernos llevado a pensar en un proceso muy interesante en el campo. Sin embargo, tengo la sensación, y usted me corregirá, Laureano, que ya parece una frase que ha perdido su contenido. Ciertamente, porque como digo, si en agosto, y estamos hablando ya de más de 4 meses, si en agosto se anuncia una prioridad a la agricultura y una segunda reforma agraria, se anuncian 9 lineamientos que después se reducen a 5, si se habla de una emergencia agraria y de riego y no se ven las medidas concretas, entonces es previsible que la paciencia se agote. Claro. Lo dijimos nosotros en CEPES, lo hemos escrito. En más de una oportunidad hay en ciernes una crisis alimentaria que se nos viene, porque durante todo este tiempo, especialmente durante la pandemia, los agricultores han hecho grandes sacrificios, virtualmente se han comido sus ahorros, Claro. han seguido produciendo, sus precios en chacra no han mejorado, los precios en la ciudad los vemos, aumentan. Y bueno, se va a bajar los combustibles, pero ya algunos economistas nos advierten que esa disminución del precio del combustible no se va a trasladar al consumo. Así es. Entonces, la situación es preocupante y hay que dar respuestas concretas, salidas inmediatas a una situación de emergencia. Estas 4 medidas que se anunciaron en el decreto del 19 de abril no son una respuesta inmediata, lo son a mediano plazo. Pero necesitamos respuestas urgentes ya, porque la mesa de todos los peruanos se está viendo afectada y se puede ver más afectada si disminuye la producción, si aumentan más todavía los precios de los productos agrícolas. Ahora, Laureano, para quienes no conocemos a profundidad el mundo del campo, el tema del fertilizante y de la urea no es menor, ¿no? Si de papa, por ejemplo, dicen los agricultores ligados a Conveagro, sacábamos 45.000 kilos por hectárea, sin fertilizante la cantidad baja a 8.000. Es decir, no es un tema menor, la urea es fundamental en el trabajo agrícola. Efectivamente. Lo que hay que ver es que la mayor parte de nuestra agricultura es lo que se llama agricultura tradicional. Algunos la denominan agricultura comercial, es decir, la que va directamente a la mesa de los peruanos. Y por el modelo, por el tipo de cultivo, son altamente dependientes de insumos como la urea. Se deja de usar la urea y la feracidad, es decir, la capacidad productiva de la tierra se reduce. Y eso nos puede llevar a problemas muy serios de desabastecimiento, la necesidad de importar. Además, en momentos en que a nivel mundial el petróleo, el trigo, el maíz amarillo duro y en general los alimentos han subido, pues va a significar un forado aún mayor en la capacidad de nuestra economía nacional. Laureano, una última pregunta en relación al tema de los fertilizantes. Quizás no en lo inmediato, sino como una medida de mediano o largo plazo, volver a mirar el guano de isla, que es un producto nuestro, como un fertilizante que reemplace a la urea, ¿es una posibilidad? Es una posibilidad, pero en el mediano y largo plazo. Lo que la urea proporciona en términos de nutrientes a la tierra es mucho mayor que el guano de islas. Yo apostaría por el guano de islas, pero hay necesidad ahí también de una transición, 1. Y 2, que a pesar de las declaraciones oficiales, se está diciendo que ya no van a ser 20.000 toneladas, sino 100.000 toneladas las que se van a extraer este año de las Islas Guaneras. Pero eso, según declaraciones oficiales, alcanzaría para abastecer a 150.000 familias campesinas, y recordemos que el censo y las cifras oficiales nos dicen que más de 2 millones de familias son las que integran la agricultura familiar. Entonces, claramente no nos va a solucionar el problema inmediato.
A largo plazo, creo que sí sería una buena apuesta para ir cambiando nuestra cédula de cultivo, nuestra forma de producir hacia cultivos orgánicos. Pero en lo inmediato no es una solución. Laureano, siempre es un gusto conversar con usted. Los alcances que pone sobre la mesa son sin duda muy interesantes. Muchísimas gracias. Gracias, Laureano. Hasta la próxima. A usted, Carlos. Buenos días.